Yo voy a presentar. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con lo comprometido, con don Aníbal Pinto y su libro Grandes Británicos en Chile. Aníbal, muchas gracias por tu tiempo, Muchas gracias a ti, María José. muchas gracias por darme este tiempo de conocerte, conocer tu libro. Ya habíamos estado conversando un rato. Así que Aníbal, cuéntame, me estabas contando que te fuiste a una casa de 3 pisos y te encontraste con una biblioteca maravillosa. Sí, cuando fuimos a vivir a Oxford, arrendamos una casa de las típicas de 3 pisos, donde cabían los 5 niños, y este señor en el segundo piso tenía su pieza, que era la mía, y al frente había habilitado la otra pieza como biblioteca. Ya. Y me la tomé, obviamente. No, no, o sea, Y lógico. de hecho tenía unos 5.000, calculé entre 5.000 y 7.000 libros. Mira, Y, eh, y de hecho, cuando tuve que renovar el contrato, ponte tú que esto debe haber costado 3.000 pounds, ponte tú, la casa, al mes. Cuando tuve que renovar el contrato, la oferta fue, le dije, Paul, por arrendarte la casa, 1 pound. Por arrendarte la biblioteca, 2.993. Era atómica la biblioteca, atómica. increíble. Pero esto gallo además tenía muchos libros de Chile y tenía muchos libros de todo el mundo. Mira, Y ahí uno se da cuenta que en general el pueblo británico es un pueblo no solamente muy lector, ya, sino que muy escritor. muy claro. Es impresionante, pero yo recuerdo haber una conferencia de Jesse Norman, un ministro de Economía de Cameron, hace unos 7 años, y este tipo hablaba, de haber tenido unos 45 años, Jesse Norman, y hablaba de unos temas muy complejos, con una soltura impresionante. Y hablaba y hablaba. Yo me metí a ver quién era Jesse Norman. Po. Ya había hecho la típica carrera Eton, Oxford, pero después había hecho su doctorado en geometría de Euclides. Geometría de Euclides. Sí, y yo Ah, dije, y una ahí, cosa así sí, como. ahí dije, ahí me detuve. eh, pero lo que me llamó más la atención es que había escrito la biografía de Adam Smith, la biografía de Burke, no sé cuántos libros más, y yo decía, ¿en qué minuto escribió este señor todo esto? Y lo más curioso es que después me metí a ver otros ministros del gabinete de Cameron ¿Ya? y en promedio todos tenían un par de libros, en promedio, Ah, todos. Entonces, yo después cuando yo me fui a estudiar a Oxford también te di cuenta de que estos gallos tienen como una disciplina académica el escribir. No solamente bueno. es algo como lo tenemos nosotros, que es un placer, que es un agrado leer. Estos gallos lo tienen como una disciplina académica. Bueno, la carrera de literatura en Inglaterra es una carrera muy bien valorada. Sí, sí, súper bien valorado. Entonces, Allá casi todas las carreras, pero es que la por cultura es distinta. por la educación que a mí me llama la atención de esto, que yo he tenido que trabajar harto con ellos y lo pongo en el epílogo del libro. He tenido que trabajar mucho con ellos y en general cuesta mucho pillarse con un inglés educado que no haya transitado por casi todos los temas con cierta profundidad. Llévalo a antropología, llévalo a historia, para que sí, llévalo a economía, llévalo a sociología, al derecho. Y en general es difícil que los tipos ¿Y no entiendan a qué crees tú que al, se al, debe al, eso? al tipo de De educación que tienen, educación. sí, al tipo de una educación muy universal, muy profunda además, pero también me llama harto la atención algo que lo hemos discutido harto con mi señora. Si tú te metes a la malla curricular de Eton hoy día, ¿Ya? los tipos le están enseñando griego a sus alumnos. Griego. Ah. Griego y latín. O sea, cuando te enseñan Sí, griego es bueno, porque te enseñan latín. latín, claro, Entonces la claro, pregunta es, ¿por qué te enseñan griego y latín? claro. Estamos en el siglo XXI, ¿por qué Sí, te pues. enseñan griego y latín? Yo he llegado a la conclusión de que la única explicación que tengo es que son formas de desarrollarte el cerebro. Claro. Tú te desarrollas el cerebro. También podría ser otro idioma. ¿Podría ser chino mandarín? Podría ser chino mandarín. Bueno, ellos, el griego y latín es con mandatorio, pero tú tienes que elegir dos más, dos idiomas más. Tenías español, tenías francés, chino, Sí, ¿no viste? eh, alemán. ¿Ya? Pero
Es muy raro, nunca me topé con un tipo que no manejara dos a tres idiomas como, Bueno, y bastante bien. yo tengo prima italiana Ya, y la educación es totalmente distinta. sí, O sea, y no hablan, no es que hablen solamente italiano, español, inglés. Italiano, español, inglés, francés. claro, ¿Te claro. fijas? Entonces eso, como decís tú, te abre un mundo de posibilidades. Aparte de un tema, yo creo que en el cerebro, como dices tú, pero te abre un mundo de posibilidades, te abre un mundo de conocimiento, Sí, en que puedes ir a cualquier parte, puedes abrir un libro en cualquier idioma y le estás metiendo tu CPU, le estás metiendo tu CPU, le estás metiendo tu CPU. yo creo que también, María José, que algo importante es que te despierta la curiosidad. Y que yo creo que la curiosidad intelectual, yo creo que ellos la tienen muy desarrollada y, y creo que eso es lo fundamental. Ahora, eh, son muy rigurosos académicamente, muy rigurosos. O sea, no te aceptan, no te pasan de curso por buena persona. Por buena persona, No, a los chilenos, la buena onda. no. De hecho, yo estudié Derecho también, un máster en Derecho en la University College London, que es como la Chile acá, ¿no? ¿Ya? Que ya para ellos era un placer rajarte. Yo, Mira. por lo menos un 30% de mi curso quedó con exámenes pendientes. En el máster, ¿sabes? Tú decís, no, No. esto escapa a toda norma. ¿No? En el máster todos pasan. Entonces, Todos claro, pasan. po. El máster no es para echarse el ramo. No, allá no les importa nada. Bajado. Y bueno, eso me llevó a querer escribir este libro. Claro, eso te iba a preguntar yo. ¿Qué despierta? ¿Cuál es el bichito típico que le pregunta el chileno? ¿Qué bichito despertó en ti? Porque, bueno, de lo que conversamos antes, te veo que eres una persona muy inquieta, de querer saber muchas cosas, te gusta mucho leer, te gusta siempre te ha gustado escribir. Eso no, tenemos mucho en común de que ese bicho que uno tiene como de que algo me falta, algo me falta, algo me falta. Pero a ti ya no te falta. No, entre más Entre uno más aprende, avanza, más más sabe me uno que le falta. falta, ¿no? Yo olvídate la cantidad de... ¿Qué pasó? ¿Qué fue, cuál fue el clic que em, te hace? no, curiosidad nomás. Curiosidad y se te despierte las ganas de aprender, de escribir. Yo, o sea, yo le echo la culpa a todos los ingleses porque ellos me formaron en este espíritu. ¿Ya? La culpa tiene Shakespeare, dices tú. No, es mala, Churchill. Churchill tiene. Churchill Oh, tiene toda oh, la me culpa. encanta Churchill. Churchill tiene siempre toda la culpa. Eh, y, y ponte tú que en mi casa, nosotros vivíamos en Oxford en una de casas de terminación. Tú caminabas 10 minutos hacia el centro de la ciudad, ¿Ya? llegáis a una esquina que es Beaumont con Walton Street, y ahí había una placa que decía: en esta casa nació Ricardo Corazón de León en el año 1100, debe ser 100, una cosa así, un uno, poquito antes, sí, porque la 900. Carta Magna del 1115. Eh, entonces Tú tú, decís, no puede ser. claro, y tú por la misma, en vez de bajar para abajo, ir caminado para el lado, a, o sea, 10 casas, habría llegado a la casa de Lawrence de Arabia, a la casa que era de él. Después caminar y una cuadra más, donde teníamos que ir a dejar el jardín de los niños, y llegar a la casa de Tolkien. A la casa de Tolkien. Tiene una casa normal, tú ves como una casa de acá. Claro, o sea. Sí, pero decía está en la casa de Tolkien. Bueno, es como cuando vaya de la casa de Hemingway, que es una casa común y corriente. No, Claro. no, no. Y tú decís, bueno, yo tengo que aprender de estos gallos. Sí, por algo. Algo tengo que aprender. Y así que nada, en un momento dado me vi escribiendo un capítulo y después no paré. Ya, y cuando ya tuve la, el, cuando tuve una idea concreta de qué es lo que iba a hacer este libro, me pareció muy entretenido y ya no pude parar. ¿Y cómo elegimos? Porque tú me hablabas que aquí son 7 personajes. ¿Cómo? Porque yo estuve investigando un poquitito. Ya. Hay mucho británico que influye Muchos. en nuestro país, que a lo mejor nadie los conoce. ¿En qué va estas pinzas que tú Sí. elegiste? Mira, súper buena pregunta. Primero traté de buscar algunas verticales, Ya. ¿ya?
y algunos personajes que no podía dejar a Cochrane. Sí, claro, no podía dejar de No podía lado. dejar de lado. Y también me di cuenta que algo entretenido, que podía recorrer los primeros 100 años de la República a través de estos personajes. Desde Cochrane hasta Shackleton son justo 100 años. Mira. Justo. Y dije, ya, pues, aquí está. Los primeros 100 años de la República, escrito desde la vida de estos personajes. Y después fui buscando verticales. Cuando llegué a Peter Mackay, el de educación, dije, bueno, aquí me voy a meter a estudiar historia de la educación. Claro. Y ahí me fui a los fenicios. ¿Ya? Y cuando hice eso, bueno, cuando llegué a Humberstone, dije, tengo que repetir la misma dinámica, y me puse a estudiar historia de la que es la evolución económica, más que la revolución, la evolución económica. Claro. Y lo mismo después con Somers Case. Y con Somers Case fue lo más difícil para mí porque yo de educación algo entiendo y de economía algo entiendo, pero de historia del arte no entendía nada. No sabía nada. Tuve que aprender todo. Yo me tuve que poner a investigar, comprar libros, investigar. Y ahí eso es un mundo nuevo. Y ahí eso es como para mí aprender griego, porque no tenía idea de dónde venía esta cuestión. Claro, po. Y esta cuestión es muy antigua. Es muy antigua. O sea, yo me acuerdo cuando leí la otra vez un reportaje de una señora que era la que hacía el recorrido en el Museo Nacional. ¿Ya? Y decía, la arquitectura de este museo es no sé qué cosa patriarcal. Y yo no entendía de lo que estaba hablando. Y cuando empecé a estudiar historia y de dónde viene historia del arte, dije, qué señora más ridícula. Esta señora no tiene idea que esta cosa tiene Pero a ella le entregaron, 7.000 años. a ella le entregaron eso para que lo leyera. 7.000 años. No es un tema patriarcal. Viene de los egipcios. Toda la que es la geometría, la consistencia, claro. los pilares, el orden, los todo. pilares. Oye, todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación muy matemática de partida de la belleza, claro, y muy antigua. Claro. Muy antigua. O sea, sí, pues si la arquitectura tiene una explicación. Ya para los griegos era antigua. Claro. Todo lo que nosotros vemos, ponte tú en el edificio del Congreso, edificio del museo, claro, los pocos edificios bonitos que tenemos. Y que nos ha costado mantener. Claro, casi todo viene de ciertos órdenes arquitectónicos que son muy antiguos. Son muy antiguos. O sea, Vitruvio escribió su orden arquitectónico en el siglo I, antes de Cristo, creo. Entonces, son muy antiguos. Y él recogía todo lo que era la geometría de los egipcios y el sentido de belleza de los egipcios. Ya estamos hablando de miles de años. ¿Y qué habría hecho que estos británicos, con esta cultura, arquitectos, científicos, mujeres, hombres, hayan venido a Chile? ¿Qué bichito de traernos su mundo, que era un mundo absolutamente evolucionado, a nosotros? Sí, ¿qué crees tú que es lo que me he preguntado mucho lo mismo. Yo te diría que lo primero es no sé. Esa es la respuesta real. No sé. No tengo idea. No tengo idea, pero lo otro es que estos tipos se fueron a todas partes. Sí, pues. No, si se fueron a todas partes. A todas partes. Y Valparaíso era el puerto al que tú tenías que llegar una vez que das vuelta al Cabo de Horno. O sea, todo el comercio del Pacífico, el puerto más importante, el comercio más importante desde que dais la vuelta al Cabo de Horno era Valparaíso, sí. Entonces todo el comercio del Pacífico y hasta Australia pasaba por Valparaíso. Entonces, no es extraño que en una cultura que dominaba todas las rutas comerciales, no sé, un porcentaje, un tercio de los barcos en el mar eran británicos en esa época. Sí, pues. Sí, pues eran y la mitad del comercio pasaba, no, perdón, la mitad de los barcos eran británicos y un tercio del comercio pasaba por sus manos. Días de la pujanza que tenían estos tipos. Sí, entonces, ¿qué los hizo venir? No sé, pero la pregunta es ¿qué los hizo quedarse? Esa pregunta me gustaría responder porque en otros países no se quedaron, iban a estar un rato. Y acá yo creo que lo fundamental
Si tuviera que definirte una sola persona, ¿Sí? Diego Portales. El Diego, régimen, ¿tú el crees régimen, que el el régimen de Diego régimen Portales portaliano de gobierno, Estado de Derecho, de orden? de orden, Estado de Derecho, donde la propiedad se protege. Piensa tú que estos tipos nos conectaron directamente con un mercado de capitales, sin el cual nosotros no habíamos construido ni un Mm. gallinero. Sí, pues. Estos Sí, gallos nos pues. conectaron directamente con un mercado Sí. de capitales que nosotros no, que jamás podríamos haber llegado, No. jamás, jamás. Y no solamente nos conectaron, sino que las casas comerciales se transformaron en verdaderos bancos. O sea, ellos se financiaban al 2, estaban acá al 4, te estoy inventando. Eh, pero prestaban no solamente a sus industrias, sino que a todas las industrias de Mm. los chilenos. O sea, Claro, entonces encontraron un país muy ordenado, como dices tú, que les acomodó. Me acuerdo de haber leído un libro en que contaban que en Valparaíso, que tú lo nombraste, claro, estaba el sector de los ingleses, el sector de los franceses, de los alemanes, de sobre los todo. alemanes, Claro, entonces, Cerro Alegre y Concepción exacto, eran los sectores, los cerros de los ingleses. claro. María Graham dice en su diario de residencia en Chile que uno se paseaba por Valparaíso en 1820 y algo, ¿ah? Y escuchaba más hablar inglés que Qué, castellano. Es curioso. qué increíble, ¿eh? 1823. No sé si estará exagerando la María, No, pero bueno, pero pero uno como claro, que se queda con algo. Y hay tantos personajes, como dices tú, ¿cuál es el que te identifica? cada uno su, ¿Tiene tuvo sus algo? méritos. Sí, yo mira, me pasa y también lo digo en el epílogo, de cada uno me encariñé mucho y cada uno yo pensaba que era el mejor. Cuando escribí Cochrane dije, este es insuperable. Y después va con Darwin, dice, no, Darwin, Darwin claro. es insuperable. No, Después vaya al otro, no, este gallo es el mejor de todos. sí, No, claro. todos tienen algo único, Mm, todos tienen, además son todos muy distintos. distinto. Ya. Y son todos de profesiones diferentes. Son todos de profesiones distintas. No todos. Te diría que el más notable de todo, es curioso, no son los personajes principales los que más me llaman la atención, sino que son los personajes secundarios. Secundario. Sí. El caso de Ponte tú, de Darwin, Fitzroy, Capitán Fitzroy. ¿Sí? Tremendo Fitzroy. Porque pasa piola, pasa desapercibido con la figura de Darwin. Sí, claro. Fitzroy era un, o sea, carácter con peso propio. Había sido primera antigüedad de la escuela naval, era bisnieto del rey, ¿ya? Mira. Del rey Carlos no sé cuánto. Eh, o sea, pudo haberse quedado en su casa, Fitzroy, ¿no? Este era primera antigüedad de la escuela naval. Y en el viaje del Beagle, Darwin dice que es la persona más trabajadora que él haya conocido en su vida. Dice, si este gallo no se muere en el viaje, va a producir algo realmente excepcional. Fitzroy 1, después en Peter Mackay, Balfour, que era el creador de la Williamson Balfour, ¿Sí? que era un empresario que lo trae, ¿ya? Y que tenía su oficina, su casa comercial acá, y, Balfour era un personaje notable, porque era un personaje muy comprometido con su fe, presbiteriano, pero no había un lugar al que él llegara, que él no revolucionara, pero radicalmente a las 2 semanas. A las 2 semanas ya era presidente de la clínica, era presidente del club deportivo, era presidente de la iglesia, era presidente de todo lo que era De todo. posible, y a una edad bien temprana. Llega acá a la primera de los 36 años. Y él se trae a Peter Mackay para crear este colegio para los hijos de los ingleses que no tenían medios para educar a sus hijos. Y aquí está el Colegio Macay y esa Margaret en Viña. Y ahí al principio se llama The Artisan School, ¿ya? Pero después evoluciona y se llama. Pero ese personaje me pareció muy notable, porque es un personaje, lo he visto A mí tantas veces. me pasa eso, que en ciertos libros el protagonista no es el que me llama la atención. Mm, Es el amigo o es el papá, es el secundario el que, bueno, pasa en las películas también, que uno se siente identificado de repente con el secundario y no con el personaje principal, que al final aportan mucho más. Imagínate lo que es en Shackleton la figura de Scott, el capitán Scott, Claro. que es el que llega al Polo Norte y antes de llegar un par de kilómetros antes ve que hay, o sea, imagínate, hay una carrera por llegar al Polo Norte, tipo se desvive por llegar y Scott
ve de repente en la mitad del polo una carpa. Eso no puede ser. ¿Qué es una carpa Claro, en ¿qué el hacen? polo norte? Claro. La había puesto Amundsen un mes antes con una carta para Scott, para que se la llevara al rey de Noruega, en caso de que algo le pasara a Amundsen. ¿Ya? Porque Amundsen daba por sentado que Scott iba a llegar. Scott llega, pero no vuelve, se muere en el camino. ¿Ya? Y ahí nace la leyenda de Scott. Scott era impresionante, era lo mejor también, lo mejor de una armada, lo mejor de un imperio en su cúspide. Y uno dice, no, que estás hablando del tema imperialista. Mira, al final, todas estas civilizaciones producen gente excepcional. Y hay que fijarse y saber despejar toda esa bruma y decir, mira, aquí hay personas que son excepcionales que posiblemente han hecho de esta cultura una cultura excepcional, sea que sea imperialista o no imperialista, pero estas personas que son excepcionales. Entonces, diría yo que son esos personajes los que más me llaman la atención. Y en el caso de Humberstone, en el caso de Humberstone me pasa algo muy curioso que Humberstone se despierta un día y escucha, él vivía en Pisagua, cerca de Pisagua, y escucha unas detonaciones. Pisagua era un puerto peruano, escucha detonaciones y él piensa que son detonaciones de las mineras, pero que eran muy fuertes. Claro. Y eso que él estaba en la salitrera Agua Santa, que es muy, muy adentro del territorio. Y le avisan que se está produciendo el desembarco del ejército de los chilenos en Pisagua, el desembarco de Pisagua. Y ahí no puede creerlo. Y asustado, agarra a su señora y sus dos niñitas, tenía una niñita de 6 semanas, y arrancan por la sierra, pensaba que le iban a matar. Claro. Y aquí cuánto le han metido. La cosa es que este señor arranca a Tarapacá, la quebrada de Tarapacá. En la quebrada de Tarapacá le dicen, oye, ¿sabe qué? Aquí hay que darle embarrada 2 días más, arranque hasta Arica. Y bueno, no les quiero spoilear el libro, así que léanlo, pero muy entretenido, porque además está escrito por él mismo. Oye, yo pregunto, bueno, me pasan, hay dos cosas que tengo en la cabeza, yo soy bastante acelerada. Aquí tu señora, tu familia, que es un papel importante porque no es menor escribir un libro, creo yo, y sin el apoyo de ellos al final es difícil. ¿Le gusta leer también? ¿Le gusta la historia? ¿O no están ni ahí? Porque a mí me pasa, y bueno, a mis seguidores saben, o sea, soy la única que lee, soy la única que... Entonces... No, en mi casa leen, el libro ya, mis niños ya partieron leyéndose el libro y mi señora ya se lo terminó, pero diría que lo más difícil para la familia es aguantarte 4 años con un solo tema. Eso es lo más difícil. 4 años con un solo tema. Un solo tema. Claro. Y que tú te preguntan. Va y volví. Te preguntan del tiempo y tú respondías al tiro que Fitzroy fue el creador del sistema meteorológico. Te preguntan de viaje. Yo lo mismo, vamos a Humberstone. Y tú decís, vamos a Humberstone. Entonces, eso es lo más difícil de todo, creo yo. Sí. Y me aguantaron 4 años estoicamente. Y sobre todo que este libro es un producto de un proceso. Sí. Y ese proceso fue habernos ido a vivir a Londres el año 2010 con la Gabriela, teníamos 2 niños chicos, ella se fue a estudiar el máster en economía y después cuando nos fuimos a vivir a Oxford el año 2020. ¿Ya? ¿Plena pandemia? En plena pandemia, y ella se echó al hombro la experiencia de no vivir para allá con los 5 niños y diría que no habría podido vivir ese proceso y este libro no habría nacido sin esa experiencia. Y esas experiencias fueron posibles porque estaba la Gabriela detrás haciendo que todo funcionara. Me pasa que te escucho hablar, yo te comentaba en la entrevista anterior que le hice a Tomás Guevara, que te va a encantar su libro. Es más, yo te lo voy a hacer llegar personalmente para que se conozcan. Que a mí me gusta mucho leer, pero al escucharlos a ustedes hablar, como que no quiero leer novela histórica. Como que me entró el bichito de la historia, me entró el bichito de querer saber más. Y espero que al público le pase lo mismo, porque son libros fáciles de leer. Se agradece eso, se agradece mucho eso, porque uno no quiere leer el libro de la historia que a lo mejor en el colegio te hicieron leer. Entonces, es una ayuda
porque de una otra manera uno quiere saber qué pasó, uno quiere saber por qué tenemos esa herencia. Más allá de que mi apellido sea Vergara y no sea un apellido gringo o no sea un apellido inglés, pero también hay una influencia y Sin que duda, uno quiere saber eso. sin Pero, duda. entonces se agradece a una persona como tú que esté escribiendo esto. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué Sí, viene? gran pregunta. Pero déjame contestarte Ah, algo ya. antes, ¿ah? Que es muy cierto lo que tú dices. A mí me pasa que de repente leo libros de historia. Porque en un momento dado me interesé mucho en la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ujú. Y ahí tenía un autor que es Hastings, que es como el más duro. Es una lata, Hastings. Y tenía al lado al guatón Churchill, que es pura chiva, pero mucho más entretenido el guatón Es Churchill. que es topísimo. No, porque además él se perdona todos sus errores y Se exagera, y justifica. exagera todo su éxito, pero es mucho más entretenido, Claro. mucho más entretenido. El libro de Churchill me lo leí, la historia, la Segunda Guerra Mundial escrita por él, me lo leí pero en 2 minutos. Y la Hastings yo creo que me costó años. Bueno, ¿a qué Todavía quiero está ahí, llegar? todavía está ahí. No, sí me lo leí. Y hay que saber contar la historia. Mm. ¿Ya? No solamente porque tú, no solamente hay que contar la historia, sino que hay que saber contar la historia en forma entretenida, sobre todo para los niños. Porque Claro. yo digo, ¿cómo le enseño a mis niños de historia Mm. con estos mamochetos a más fome, Fome. fome? Entonces, no hay forma, ¿No? Po. no hay forma. Entonces, Entonces, y más encima, dejan de leer, po. claro, dejan de leer, dejan de leer. Porque si les decís, léase en el colegio, El Quijote de la Mancha. Está bien, sí, oye, está bien, pero, pucha, los cabros apenas tienen interés. Hoy día con los celulares y con la inteligencia artificial, pucha, estamos peleando a quienes nos gusta la hoja, el Sí, papel, la lectura, aunque sea un iPad, pero estamos peleando para que lean un poco. sí. Mira, nosotros somos pocos lectores. Yo te digo que mi despertar, que ni siquiera lector, intelectual. Mm. Bueno, después de salir de la universidad. Sí. Sí, yo creo que hasta que salí de la universidad, no sé, con vergüenza quizás lo digo, ¿Mm? yo he leído 10 libros, No sé, pero da lo mismo. 10 libros, Pero leíste, da 10 lo mismo. libros. Y en algún momento, entre los 26 y los 30 me vi leyendo 10 al mes. 10 al mes. Una vez que los conté dije, no puede ser que me haya leído 10 libros este mes. Me leí 10 libros. Eh, claro, eran más cortos quizás, ¿ya? Pero devoraba libros. Entonces, también pasa que dos cosas. Primero, la madurez intelectual. Mm. Y dos, que tú tienes que estudiar las cosas que te gustan y del modo en que te gustan. O sea, tú, hoy día nosotros, porque tú, veíamos que en los colegios los obligaban a leer un libro, y como mi señora fuimos a alegar, ¿por qué este libro? No, porque está en el Ministerio de Educación. Fuimos a la lista del Ministerio de Educación y estaban todos los libros buenos, todos los libros clásicos. Y dijimos, aquí está la lista de los libros. Hay 500 libros Sí, po, clásicos antes de la basura que se está leyendo. obvio. Entonces, preocúpate que se lean los clásicos primero. Los libros que sabemos que son buenos. Ya, digo eso. Y lo segundo es que diría que este libro lo quise escribir para mis hijos, Mira. para que ellos tuvieran dos cosas. Primero, algo entretenido que leer. ¿Ya? Muy de cerca, decir que muy No, entretenido. pero está bien, se ¿Ya? entiende el Pero mensaje. traté de hacérsela digerible la historia. Y la segunda es que este es un libro, finalmente es un libro de los valores humanos, que los ingleses en el siglo XIX encarnaron de forma tan evidente. Mm. Si tú pescas a María Graham, ahí tenía el valor, el amor al saber, Darwin, el amor a la ciencia, Cochrane, el coraje, la Hay tantos, valentía. hay En cada tantos. uno de ellos, como que uno es fácil Claro. de rescatar o de destacar al tiro un valor humano. ¿Ya? Y creo que todas las civilizaciones, cuando están en su cúspide, producen personas en las cuales es muy fácil reconocer y destacar valores humanos. Mm. Entonces, por eso es fácil hacer un libro de los británicos en Chile del siglo XIX, Mm. haciendo un libro de la historia de los valores humanos. Mm. ¿Ya? Y quise que mis hijos tuvieran un manual de cortapalo
para que cuando el día de mañana tengan que pasarle un libro a sus hijos, dijeran, mira, así pensaba su abuelo, esta es la forma en que pensaba, aquí está, Mira. aquí está. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se viene? Hay un personaje, que era el octavo personaje, que me llegó toda la información cuando ya estaba terminando este. Y, eh, y no lo incluí porque era mucho, que es Nathaniel Cox. ¿Quién Nathaniel cree? Cox. Y Nathaniel Cox, menos mal que no lo incluí. Menos mal. ¿Por qué? Porque él da para una biografía. Él solo, bueno, todas estas personas que dan solo para una biografía, Sí. pero en verdad no hay ninguna biografía escrita sobre él. ¿Ya? Y él es un personaje, de todos los personajes, si tú me hubieras preguntado, el más notable es el que no escribí, que es Nathaniel Cox. Mira. Por lejos, por lejos. Es un personaje impresionante. Así que eso es lo que viene. Y aparte de británicos, ¿no te llama la atención italianos o franceses? Eh, Influencias de otros que hayan venido, no sé, lo pienso, digo, encuentro tan entretenido el tema que también vinieron italianos, también vinieron sí, franceses. sí, No sé si, a ver, estoy tirando palabras al aire, no sé si habrán tenido tanta influencia, sí, ¿te fijas? sí. Yo no he tenido tanta conexión con ellos, Ya, no he vivido allá. ya. Entonces, posiblemente si hubiera vivido allá, Te me llamaría más había la encariñado atención. y había ido a la casa donde vivía Ricardo Corazón de León, de los ingleses, Sí, o sea, de los claro. franceses o los italianos, pero no he Hubiera ido donde tenido, Eiffel, a lo mejor, a... claro, no he tenido la suerte de vivir allá. Ahora, sí tocáis un buen punto porque cuando estudié historia de la educación me metí mucho en la historia de los matemáticos y, en general la historia de los matemáticos es impresionante. Y tú tienes que, si tú haces una lista de los grandes matemáticos del mundo, un 80% de ellos vivió entre 1600 y 1850, más o menos. Y un 80% de ellos eran franceses. ¿No? Mira, Entonces, sí te diría que hay una lista hay bebés francesa. franceses. Me gustaría entender qué es lo que hacían los franceses para producir tal cantidad de buenos matemáticos, Claro. o qué es lo que siguen haciendo. Pero al menos en ese periodo Hay un... hay un patrón, de todas maneras hay un patrón. Claro. Y tú dices, no puede ser que estos tipos no eran tantos tampoco, hayan creado tan buenos matemáticos en tan poco tiempo. Claro, algo tiene Lo que mismo haber... que tú con el arte, ¿ah? Si tú te Sí, pues. fijas, hace poco me leí la biografía de Da Vinci, de Walter Isaacson, ¿Ya? y el tipo decía, que estoy exagerando, pero que decía, oye, escribía en su diario de vida, mañana voy a ir a ver a Rafael aquí en Las Condes, y de A pasadita voy a ir a Botticelli. ver a Botticelli aquí en Ñuñoa, ¿Qué y pasó? a Miguel Ángel. Claro, ¿qué Y pasa aquí con los italianos yo que... decía, ¿cómo puede ser, Claro. cómo puede ser que se hayan concentrado Sí, ¿por qué en se un concentra? momento Claro, tantos buenos artistas. artistas y en un lugar? Y mi explicación es que no fueron buenos artistas porque sí, fueron buenos artistas porque se conocían entre ellos Y se y se potenciaron. potenciaban, se autoeducaban. ¿Ya? Mira. Entonces, me interesaría saber cuál es el patrón, si es posible replicarlo, si es un fenómeno, si es posible replicarlo, porque si es posible aislarlo, tú lo puedes volver a repetir. ¿Ya? Lo mismo con la educación de los franceses, con las Sí, matemáticas. sí, claro. No puede ser, no puede ser. O sea, Fermat, el teorema de Fermat, Fermat claro. era un abogado, un juez perdido, no sé, en un pueblo muriento allá de Francia, hacía matemáticas en las tardes. Sí. Y el tipo desarrolló un teorema que los gallos de Cambridge se demoraron 300 años en resolver. Entonces, algo hay, algo hay. Y con Nathaniel Cox me meto mucho en lo que es medicina, y medicina en Chile del siglo XIX, que es un tema apasionante. Sí. Apasionante, súper entretenido. Hoy vamos a esperar, pero con ansia. Ahí vendrá una segunda entrevista. Vendrá una segunda entrevista. Bueno, yo este libro me lo llevo firmado con dedicatoria y te traje este regalito que ya se lo mostré, libros de la José, con harto cariño. Difícil regalarle un libro a un escritor. Difícil. Y ese es un libro
que Mira, es un libro que es muy bonita la tapadura, relatos, para amantes de los libros. sí, y son cuentos, pequeños cuentos de distintos escritores que uno de repente abre y lee, no sé, un par, con harto cariño. Te vuelvo a agradecer tu tiempo, te vuelvo a agradecer porque me llenas de conocimiento y es algo que como dices tú, a mí también me apasiona harto, me apasiona lo que estoy haciendo en este minuto y espero vernos de nuevo, espero vernos Muy de bien, nuevo. pues. Yo prometí que iba a sortear un libro, de cada entrega yo sorteo un libro, no tenemos más libros, pero yo me voy a conseguir otro libro y el sorteo va igual porque la gente se interesa. Tú no tienes Instagram, pero en mi Instagram yo dije que lo iba a sortear a quienes refirieran a algún británico que haya sido influencia en Qué Chile. buena. No, aquí no es etiqueta al amigo, no. Tenían que poner, entonces me pusieron en una, me pusieron Shakespeare. No entendiste, le puse, no. Tiene que ser un británico que haya llegado a Chile y que haya sido una influencia en Chile. Porque metámonos en el tema, pues hagámoslo más entretenido. Así que Qué buen desafío. sí, pues es un desafío, tienen Súper buen desafío. de aquí al viernes para hacerlo, ¿Me tienes que porque mandar la lista después? sí, no, te voy a mandar la lista para que veas y a lo mejor sacamos algo, Claro. sacamos algo que no conocemos. Así que eso, nos vemos. Muchas gracias.